Bienvenidos amigos de YouTube. Hoy les voy a presentar una instalación de cliente instantáneo 19C de Oracle, para lo cual vamos a crear una cuenta gratuita en la página de Oracle y proceder a la descarga. Les recomiendo esta versión porque la 19C porque es la que tiene soporte a largo plazo, o sea, Long Term Support, en lugar de la 21C. Con esta versión nos podríamos conectar desde una base 11.2 hasta una 21C sin problemas. Ahora vamos a comenzar el proceso. El cliente instantáneo de Oracle nos permite, por ejemplo, tener un cliente de texto como SQL Plus para conectarnos a una base de datos Oracle, una base de datos Express, Standard Edition, Enterprise Edition, como así también para utilizar otro cliente como ser el Toad, SQL Developer o alguna otra herramienta de administración de base de datos. Bueno, ahora realizamos la descarga del cliente instantáneo. Vamos a la página de Oracle nuevamente. Presionamos sobre Resources o Recursos. Vamos a Downloads. Vamos a Time Client o cliente instantáneo. Scrollamos hacia abajo y buscamos la sección de Download. Buscamos la versión que necesitamos para nuestro sistema operativo, 64 bits o 32 bits, para Windows o para Linux. En este caso descarga una versión de 64 bits. Les recomiendo no instalar la versión 21.6 porque no es compatible, por ejemplo, para versiones 11.2 de Oracle. Y la 19.15, como les decía antes, es la versión Long Term Support. Entonces nos conviene descargar esa. También es compatible con 21C, con base de datos 21C. Vamos a descargar el paquete básico. Fíjense que el Windows 7 no es más compatible y tiene un requerimiento de Visual Studio 2017. Vamos a descargar también el paquete de SQL Plus, que es la interfase de texto para poder conectarnos a la base de datos. Y el paquete de Tools, que incluye DataPump para exportar e importar datos, SQL Loader para importar datos a partir de archivos de texto, por ejemplo. Y también vamos a descargar el paquete ODBC por si tenemos un lenguaje de programación donde nos queremos conectar, o ClipView, por ejemplo. Bueno, procedemos a la descarga de distintos paquetes. Básico, SQL Plus, el paquete de Tools. También si quisiéramos podríamos cargar la versión JDBC. Bueno, una vez que tenemos descargado los componentes del cliente instantáneo, comenzamos creando una carpeta donde vamos a estar el cliente instantáneo, generalmente C, Oracle, barra Instant Client 19C o la que quisiéramos crear. Buscamos el cliente instantáneo, los componentes, los distintos archivos y los movemos a esta carpeta. Lo que vamos a hacer, vamos a descompactar todos los archivos en la misma ubicación. Yo utilicé una herramienta 7zip que es gratuita, la pueden descargar de internet en lugar del WinZip o el Unzip. Vamos descompactando cada uno de los distintos archivos en la misma ubicación. Una vez que terminamos con la descarga, borramos estos archivos que no son más de utilidad. Ingresamos a la carpeta creada y vamos a mover todos los archivos a la carpeta de nivel superior, de tal manera que todos nos queden en el mismo lugar. Y borramos esa carpeta en blanco creada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar variables de sistema para que el software que utilicemos con el cliente Oracle encuentre las librerías de Oracle. Vamos a editar variables de entorno, configuramos una nueva que se llama Oracle Home, apuntando a la carpeta donde dejamos el cliente Oracle. Además, vamos a configurar
otra variable entorno que se llama tns-admin, también apuntando a la misma carpeta o en la ubicación donde dejemos el archivo tnsname.oracle, que contiene las descripciones a las distintas bases de datos que tengamos, tanto host como puerto, como nombre de service name. Asimismo, configuramos el path de Windows, lo ponemos en primer lugar a la carpeta de cliente instantáneo para encontrar los ejecutables de Oracle. Aceptamos y terminamos. En el caso que tuviéramos otros productos Oracle instalados y no quisiéramos impactar en ellos, lo que podemos hacer es crear un archivo BAT con esas variables de entorno. En lugar de setearlas en el panel de control en variable sistema, la configuramos en ese BAT, en el Oracle Home, tns-admin, el path de Windows, y a continuación llamamos al software que vamos a utilizar, por ejemplo SQL Developer. También podríamos utilizar el TOAD. Con la palabra clave call y la ruta podríamos llamar a esos ejecutables. Guardamos el archivo y lo ejecutamos. Vamos a cargar SQL Developer con ese cliente instantáneo y vamos a encontrar en una nueva conexión las entradas tnsname que situamos en ese directorio. Ahora les voy a comentar un poquitito los distintos ejecutables que se encuentran dentro del cliente instantáneo. Por ejemplo, tenemos el archivo xdp y x.exe, que son para exportar datos a un archivo binario. El xdp sería el datapump, que es la versión más actual de la utilidad. Luego tenemos im.exe y imdp.exe, que sirven para importar datos. Luego tenemos SQL Plus y SQL Loader. SQL Loader es una herramienta para cargar datos a partir de un archivo de texto. Se debería configurar un archivo de control que muy a grandes rasgos lo que habría que configurar son distintos campos que componen ese archivo de texto. El SQL Plus para ejecutar sentencias DML o DDL contra la base de datos. Por ejemplo, insert, update, delete, create table, etc. Otro de los componentes que hemos descargado con el cliente instantáneo sería el controlador ODBC. Para realizar la instalación del mismo tenemos ejecutable odbc-install, que lo que hace va a crear una entrada en el controlador ODBC de Windows, que está dentro de herramientas administrativas, originado de 64 bits, porque la versión que bajamos de 64 bits va a crear una entrada con el driver ODBC. Esto lo podemos utilizar para, por ejemplo, conectarnos de visualbc.net o de algún otro producto. Bueno, también le quería comentar que en la página descarga de cliente instantáneo, abajo de todo están las instrucciones para su instalación, tal cual ya lo hemos realizado. Además de que comenta que hay un archivo de Metalink donde si tenemos acceso al soporte de Oracle vamos a ver las distintas certificaciones que tiene este producto con las distintas versiones de base de datos. Que la versión 19C está certificado con 11204 superior hasta la 21C. Bueno, habla de descompactar los archivos a una carpeta, agregar esa ruta al path de Windows. También cabe destacar que este cliente instantáneo tiene como dependencia Runtime de Visual Studio 2017. Eso es necesario, por ejemplo, para la instalación del controlador ODBC. Si no hemos instalado el mismo, la instalación del ODBC va a dar error. También habla que podríamos situar el tnsname.ora con las descripciones de la base de datos donde lo queremos conectar en el subdirectorio network admin y no necesitaríamos setear el tns-admin, como ya hemos realizado. También se encuentran instrucciones para instalar los controladores de ODBC.
Bueno, como hemos dicho previamente, el controlador de DBC es un archivo separado, se descompacta en la misma carpeta y hay que ejecutar el odbc-install.exe para su instalación bajo Windows y que su driver aparezca en los controladores OBS de 64 bits de Windows. Cabe destacar que si es un cliente instantáneo 11G o inferior, necesitaríamos privilegios de administrador. También habla de la forma de parchar el cliente instantáneo. Para finalizar, les quería compartir las instrucciones para desinstalar el cliente instantáneo. Sencillamente vamos a la carpeta donde tenemos clientes instantáneos, instalamos el controlador OBS, ejecutamos sobre odbc uninstall y luego borramos la carpeta y procedemos a borrar la variable entorno que hemos creado, si lo hemos hecho. Vamos a variable de entorno, borramos Oracle Home, borramos tns-admin, borramos del pad de Windows esa nueva ruta, aceptamos y hemos terminado la desinstalación. Bueno amigos de YouTube, esto es todo por hoy. Gracias por reproducir el video. Acuérdense de suscribirse al canal.